Dios le bendiga, gracias por estar, gracias a los que nos siguen a través de Facebook, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis, que el Señor les bendiga, que el Señor los tenga ahí, pendiente de la palabra, porque el mismo mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros, también lo tiene para nosotros. Y de eso se trata, recibir la palabra del Señor para poder estar fortalecidos en la fe y en la confianza en nuestro Dios. Y superar todas las dificultades que se puedan presentar. Amén. Así que si alguien tiene fe y cree en el Señor, diga conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano. Porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Es mentira que aquel vive en eterno avivamiento todo el día. Porque hay cuestiones que siempre se levantan en contra, desengaños, confianza que fue traicionada, la pérdida inesperada, la pérdida dolorosa. Son ese tipo de cosas que lo que no queremos es volver a repetirlo. Porque no queremos estar en los lugares que nos hicieron daño o que no nos fue tan bien. No queremos volver a tener esas experiencias que nos hicieron pasar un mal rato, un mal día, un mal momento. Y siempre eso lo que va a causar en nosotros va a ser un cierto tipo de temor, de no estar porque ya estuve y no salió bien, de no brindarme una confianza porque fui traicionado en la amistad. Y es natural que aquel que fue traicionado en la amistad sea un poco reacio de brindarse nuevamente. Y eso despierta en nosotros un temor, un tipo de miedo. Algo que no queremos volver a repetirlo. Y si se nos da la chance, quisiéramos hasta rechazarlo. Porque aquel que ha pasado por un momento doloroso, algo que fue inevitable o algo que no lo pudo manejar, no quiere volver a repetirlo. Y tenemos una alerta, una luz de alerta que es el miedo. Es el miedo a volver a pasar por lo mismo. Cometer los mismos errores que nos hicieron pagar o llevar a pagar esas consecuencias. No queremos volver a cometer los mismos errores, ni las mismas equivocaciones, ni tomar las mismas malas decisiones que hemos tomado, porque ya sabemos cómo nos fue. Y siempre, cuando se dan las oportunidades, tenemos el temor de qué es lo que vamos a hacer, ese tipo de miedo. De hecho, el temor en su definición básica es el miedo a algo que ocurrió o que pueda ocurrir, esa sensación de miedo. Ese es el temor. Y eso sucede a aquellos que creo que, como todos nosotros, hemos pasado por cosas que no nos gustaría volver a pasar, que no nos gustaría que se repitieran. Entonces siempre estamos como a la defensiva, siempre a la guarda, para que eso no vuelva a pasar. Y muchas veces, por pensar de esa forma, uno se pierde muy buenas amistades, se pierde muy buenos momentos, se pierde un montón de cosas que tal vez, porque la experiencia anterior fue mala, tengo el miedo que me vaya, tengo miedo que me vaya de la misma forma. O porque emprendió algo y fracasó y tiene una nueva oportunidad de emprender algo más y dice, no, ya me fue mal, entonces tengo miedo a hacerlo. Eso es muy común, es natural, eso lo tenemos nosotros. Cuando perdemos en algo, no nos arriesgamos una segunda vez porque tengo el miedo que me vaya igual, que vuelva a perder, que vuelva a fracasar, que vuelva a ser engañado, que vuelvan a traicionar mi confianza. Y eso sucede. Y ese es el miedo común que tenemos nosotros. En su definición es eso lo que tenemos nosotros. Pero hay algo que tenemos que tener bien en claro, que si aún no hemos superado todos nuestros miedos, es porque tal vez el perfecto amor aún no está en nosotros. Conocemos a personas que han pasado por tantas, que ya confiar en otra persona ya es bastante costoso. Volver a confiar, a brindarse a otra persona, una amistad, una relación, ya es difícil. Porque está ese miedo presente. Por una experiencia anterior, bueno, creo que me va a pasar lo mismo, entonces tal vez se está perdiendo en momentos felices. Pero no es algo antinatural que eso suceda.
No, pues si estamos en el camino del Señor, ¿y cómo eso me puede suceder? Pues somos seres humanos. Más allá de todo, de creer en el Señor, de haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo, hay una parte humana en nosotros que rechaza cosas que ya nos fue mal y no queremos que nos vuelva a suceder. Y ese es el temor que tenemos nosotros. El temor de creer en Dios y declarar milagros y que nos sucedan. Conocemos a muchas personas que no hacen cosas para el Señor por el miedo que le vaya mal, que queden en ridículo, declarar sanidad, 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 y el enfermo, en vez de sanarse, se muere. ¿Y cómo voy a volver a orar por ese enfermo si ya esa experiencia, esa primera experiencia, me llevó a quedar en ridículo delante de aquellos familiares que no conocían a Cristo? A mí me sucedió. Fuimos a orar por un enfermo allá en el hospital militar con un hermano de acá y declaramos sanidad, y el Señor va a hacer milagros. Y habían como 20 o 25 familiares ahí en la sala y empezamos a orar hace muchos años, y empezamos a orar y a declarar, y el hombre se nos muere. Y uno dice, ¿de qué forma voy a ir a orar por otro enfermo si tengo miedo que me pase lo mismo? El propósito fue otro. El propósito era entregar un alma a Cristo ahí, que no conocía a Cristo y en su dolor estaba padeciendo, y bueno, ese fue el propósito. Pero uno se quedó con aquello. De la misma forma pasa en cosas que hemos querido emprender, hacer, y nos ha ido mal, muy mal. Y pagamos consecuencia por nuestra mala decisión o nuestro apuro, nuestra ansiedad. Y no queremos volver a repetir. Tenemos ese miedo natural dentro de cada uno de nosotros. No sé si a alguien le ha pasado solo a mí, pero siempre es natural que eso suceda. Y en el Salmo 46, quiero que lo vaya buscando, el contexto de ese salmo es bien crítico. ¿Por qué? Porque el ejército asirio tenía rodeado y sitiado la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios, con todo el poder de Dios, con toda la fe, estaba rodeado por sus enemigos. Había una situación inestable, incierta, porque ¿qué va a pasar? Si los asirios, un ejército violento y destructor, nos tienen rodeado, pues la chance de salir bien de esta es muy difícil. Ya había miedo en ese momento. Y había temor por lo que podía pasar, no solamente por los que estaban ahí, por la familia, por los niños, por todos los que estaban ahí en la ciudad de Jerusalén. Y los asirios los tenían rodeados. Pero el escritor declaró algo poderoso en ese salmo. Y esa declaración hizo que el temor se anulara, se cancelara. Y no hizo una declaración sobrenatural, sino una declaración de fe, que ya de por sí es sobrenatural. Él declaró algo contra los enemigos, pero sabiendo que aquel que lo respaldaba era el mismo Dios. Y ahí en el Salmo 46, versículo 1, y es un salmo muy conocido, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Un montón de ejemplos que lo que pueda pasar, se traspasen los montes al mar, se caiga el cielo, se parta la tierra. Él dijo, no temeremos, porque Dios es nuestro pronto auxilio. En la tribulación, Dios es nuestro pronto auxilio. Y con eso le alcanzó para declarar no temor a sus enemigos, no miedo a sus enemigos. Una declaración poderosa. Una declaración que tendría que haber sacado todos los miedos del pueblo de Jerusalén. Él no tenía armamentos, él no tenía estrategia de guerra, él no tenía ejército armado, pero sí tenía a Dios. Y él dijo, si Dios es con nosotros, nuestro pronto auxilio en la tribulación, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se pasen de aquí para allá, aunque se turben las aguas, se parta el cielo, se caiga todo el firmamento, no temeremos, porque Dios es nuestro pronto auxilio. No vamos a tener miedo, estaba diciendo el salmista. Y todos en la vida tenemos algo que rechazamos, que no lo queremos. Experiencia de vida, alguna situación crítica, algo que nos ha dejado ahí con los pelos de punta y como a la defensiva.
Porque somos humanos. Hay cosas que nos suceden, que nos duelen. Hay cosas que pasan y nos hacen pensar 2 veces cuando otra oportunidad se da, si la tenemos que tomar o no. Somos seres humanos. Y ahí muchas veces donde fracasamos, donde fallamos. Dios no falla. Pero muchas veces nuestra vida está llena de miedos que no lo podemos superar. Y es porque tal vez aún no los hemos puesto delante de Dios. Si Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¿a quién acudiremos cuando tengamos miedo de algo, temor por algo? Volver a brindar amistad, volver a entrar en una nueva relación, volver a empezar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Si el primero, todo fue fracaso, todo lo primero fue fracaso. Y ese miedo me persigue. Yo no puedo superarlo a menos que lo entregue a Dios. Porque es el único que puede hacer que yo supere mis temores, mis miedos. Y tal vez alguien se esté pensando, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el título del mensaje que se llama Temor a Dios? Ya vamos a llegar. Nosotros, por costumbre, le tenemos temor a muchas cosas. Le tenemos temor a las cosas más simples, como por ejemplo un insecto, y eso se llama fobia. Hay personas que tienen miedo a los ratones, yo tengo pavor a los sapos. Mire, puedo ver una víbora, un ratón, lo que sea, pero si veo un sapo me da un patatús. Y eso es natural, me voy al infierno por eso. Y no, hay personas que le temen a las arañas. Hay personas que les temen a los suegros, nada, mentira. Cosas tan simples como esa, pero también le tienen miedo a las cosas más oscuras del mundo. No se conoce, por eso se tiene miedo. Y no hay que olvidar que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él mismo se ocupó de ir sacando nuestros temores. No fue un proceso rápido y tipo microondas de un momento para otro. Hubiera sido lo ideal. Pero Dios se ha tomado su tiempo de ir quitando todos nuestros temores. Cosas que tendríamos que hacer, no lo hacíamos antes de conocer a Jesús, por miedo del fracaso, pues en fe nos animamos a hacer. Cuando nos congregamos aquí antes del llamado pastoral, decíamos que bueno, el pastor siempre está, predica, para nosotros era un referente, pero cuando el pastor se fue movido por Dios a otro lugar, vino el llamado a nosotros. Yo no quise tomar el llamado, porque tenía miedo de lo que iba a pasar. Y dije, no, Señor, te equivocaste de hombre. Revisá tu plan porque te equivocaste de persona. Y Dios trató conmigo de cierta forma que ese miedo me lo sacó de alguna forma u otra. Aún me queda algo de miedo, no de miedo, de temor. Gracias a Dios, ese temor del cual le quiero hablar. Porque cuando eso se pierde, entonces tenemos un problema. Pero el Señor sacó miedo al fracaso. El Señor sacó miedo a terminar una iglesia, no que crezca. El Señor sacó miedo a un montón de cosas. Miedo al estar expuesto, miedo al hablar en público. Dios tuvo que tratar conmigo en muchas áreas. Y descubrí esos miedos cuando vino el Señor. Y los pude empezar a sacar de mi vida cuando entregué mi vida a Cristo. Y dije, Señor, listo, si es tu voluntad que esté ahí, si tú quieres que yo baile, pues me vas a enseñar a bailar. Y fue lo que hizo Dios, con todo respeto. Y fue lo que hizo el Señor. Y siempre tenemos algo para sacar de nuestra vida que nos causa ese tipo de temor. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque ese miedo muchas veces ha sido eso que nos ha frenado de hacer incluso lo que Dios ha determinado que se ha hecho. Hacer un movimiento, ir a visitar a alguien. ¿Cómo voy a ir si no está el pastor? No estoy preparado para eso. Y eso es un temor. Y muchas veces nos escudamos en eso para no hacer lo que Dios quiere que se ha hecho. Y los temores Dios los empezó a sacar una vez que vinimos a Cristo y entregamos nuestra vida a Él. Y dijimos, Señor, hay cosas con las que no podemos, te la entregamos a ti. Y hay cosas con las que podemos, también te lo entregamos a ti. Porque pasamos a ser ya no creación, sino hijos de Dios y entregamos nuestra vida a Cristo. Y empezamos a confiar en Él. Y Dios empezó a trabajar con cada uno de nosotros de manera distinta. Unos en la escasez, otros en la abundancia, otros en la prueba. Y así Dios nos fue tratando en parte para transformarnos según su voluntad a lo que Él quería que seamos transformados, pero en parte para sacar miedos, esos miedos con los cuales veníamos del mundo. Dios trabajó en nosotros. Si bien todos los miedos los tenemos que entregar al Señor, todos los temores los tenemos que entregar a Él, hay uno que tiene que ser nuestra prioridad de vida.
hay un temor que tiene que ser un estilo nuevo de vida. Y es el temor a Dios. Y el temor a Dios en la definición bíblica no habla ni de rechazo, no habla ni de miedo, sino que habla de respeto, adoración, obediencia y servicio. Ese es el temor a Dios. Es el único temor que tiene que haber en nuestra vida. El respeto a nuestro Dios. Respetar su obra, respetar lo que Él es, lo que Él hace, respetar su palabra que ha dejado como manual de vida para cada uno de nosotros. Ese es el temor que teníamos que seguir todos los días de nuestra vida, porque ahí está nuestra victoria. El temer a Dios no es tenerle miedo, es respetar la obra, respetar las cosas santas, respetar su iglesia, respetar a sus hijos, respetar su voluntad, respetar su palabra. El temor a Dios es congregarnos, porque ahí crecemos. El temor a Dios es orar, buscar su rostro, porque ahí maduramos. El temor a Dios es escudriñar en su palabra, como decía la hermana. No solamente leer para saber lo que dice ese versículo, sino ponerlo en práctica. Dejar que Dios se revele a través de su palabra. Ese es el temor que tenemos que tener. Y eso tendría que ser el norte de nuestra vida aquí en la tierra. Tendría que ser nuestro estilo de vida. Y ahí seremos perfeccionados en Cristo Jesús. El tener temor a Dios nos impide a nosotros de caer en cosas que sabemos que está mal delante de Dios. Por eso le dije, si pierdo el temor cada vez que vengo a predicar aquí, prefiero ya entregar mis credenciales. Si cada vez que tengo que subir a un altar a predicar la palabra del Señor y entro y subo y doy un paso sin temor, prefiero no hacer absolutamente nada. Ese es el temor que tiene que ser el orden de nuestra vida todos los días. Es el temor que nos va a llevar a nuestra salvación. Es el temor que nos va a permitir ser arrebatados. Porque temer a Dios es hacer su voluntad, simple y llanamente hacer su voluntad y seguir sus lineamientos y hacer lo que a Él le agrada. Y sepa que muchas veces lo que a Él le agrada desagrada a los hombres. Ahora usted decide a quién quiere agradar. O agrada a Dios temiendo su nombre y haciendo su voluntad, o agrada a los hombres poniéndose de enemigo a Dios. Claro, no somos perfectos y en eso estamos de acuerdo. Igualmente así seguimos pecando. Pero pastor, ¿cómo puedo yo temer a Dios si todos los días peco? Y es natural, es normal porque no somos perfectos. Pero no podemos tomar nuestra imperfección como un escudo para seguir haciendo las cosas que a Dios no le agrada. No puedo tomar esa imperfección porque aún sigo imperfecto, voy camino a la perfección, pero mi imperfección me hace pecar con cosas que yo sé que a Dios no le gusta. Y ya nos escudamos en eso. Y ese escudo es mucho más amplio que el temor de Dios. Porque todo lo que es puesto delante de Dios nos hace perder a nosotros santidad, fe, fidelidad, amor, servicio. Todo lo que es puesto delante de Dios nos hace apartarnos del Señor. Incluso las excusas. Nadie puede decir por imperfección, adulteré, pastor. Sí, está bien, somos imperfectos. Pero usted sabe, porque si tiene respeto por las cosas de Dios y hay temor en su corazón por las cosas santas, sabe que el adulterio es contra Dios. Sí, pastor, pero yo no soy perfecto. Pues yo tampoco. Pero soy humano, pues aunque no lo creas, yo también. Pero sé lo que está bien delante de Dios. Porque hay algo que en mí que regula mis acciones, que es el temor. Si hay algo que regula nuestra vida, es el temor a Dios. Sabemos lo que a Dios le agrada, pero también sabemos lo que a Dios le desagrada. Y muchas veces optamos por hacer lo segundo que regirnos por lo primero. Y tenemos consecuencias a pagar y hay errores que hemos cometido que son, entre comillas, un poco más graves que otros. Y nos lleva a pagar consecuencias, nos lleva a tener reacciones, toma decisiones, nos lleva a cargar un peso que no es nuestro, pero en parte sí porque fuimos nosotros los responsables. Sabiendo lo que a Dios no le agrada, igualmente lo hice, pues no se queje contra Dios, no juzgue al pastor, tampoco se agarre con la iglesia, porque no es problema de ninguno de los tres, es su problema. Ese es el temor que tenemos que tener nosotros todos los días de nuestra vida. Es el temor que nos lleva a cambiar conforme a la voluntad de Dios. Es el temor que nos lleva a despegar del mundo.
Es el temor a Dios el que nos lleva a seleccionar, y esto tómelo en buen sentido, nuestras amistades. Porque hay amistades que nos van a llevar por buen camino, pero hay otras que no. Y hay personas que aún siguen teniendo amistades que los empujan al pecado. Si tenemos temor a Dios, yo no digo que rechace a su amigo, pero no se convierta a ellos. Ellos se conviertan a usted. Nosotros hemos pasado por muchas situaciones, incluso en la familia, que hemos tratado no de convertir a nadie o convencer a nadie, sino decirle que hay algo diferente, que pueden cambiar. Y hay muchos que han cambiado, algunos de los menos han cambiado, pero hay muchos que no han cambiado. Y eso me lleva a mí a rechazar a los míos de ninguna forma. Lo que yo tenía que hacer, lo hice. Lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Después es problema de Dios. Pero no por eso voy a seguir dejándome empujar por aquellos que no conocen a Cristo y lo han rechazado, que me lleven al mundo. Porque no son ellos los que determinan mi identidad, sino Cristo Jesús. Por eso el apóstol dijo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y él no esperaba que nadie lo aprobase por decir eso. Y él tampoco esperaba que nadie lo rechazase por tener a Cristo en su corazón. De la misma forma tiene que ser con nosotros. Si Cristo entra en mí, los menos aprobarán. La mayoría me rechazará. Pero ese no es mi problema. Esa es cuestión de Dios. Si yo sé que el temor de Dios está en mí, yo sé lo que tengo que hacer. Yo no puedo decir, pastor, pequé sin querer. Pequé inconscientemente. La vi allí y fui y hice lo que tenía que hacer, pero no sabía lo que está. No, usted no me diga eso, pues si está haciendo eso, ya hay que orar por liberación, querido. Si está haciendo algo que no sabe lo que es, pero en su interior sabe que va contra Dios, necesita liberación. No necesita un sermón. Pero si tiene la oportunidad de pecar, la tentación adelante suyo, y tiene el temor de Dios en su corazón, usted no va a caer. Porque sabe que lo que va a hacer está mal ante los ojos de Dios. Tal vez sus amigos, sus compañeros de trabajo lo empujen para que lo haga porque se va a ver más hombre, persona más importante, más mujer, va a ser más exaltado, sí es de los míos. Bueno, sí, posiblemente sí. Pero acuérdense que agradar a los hombres es de aquí hasta allí. Después le traerá su consecuencia. Pero si va a agradar a Dios, sus propios amigos que quieren empujarlo allí, lo van a rechazar, querido. Y es usted que decide a quién quiere seguir. O sigue a sus amigos haciendo lo que quiera, y está en su derecho si quiere. O sigue a Dios con ese temor adentro, ese respeto por las cosas de Dios. No meterse donde no hay que meterse, no hacer lo que no hay que hacer. Seguir lo que Dios quiere que sea hecho, aunque todo el mundo se abre y lo deje solo. Pero haga la voluntad de Dios. Usted puede decir, sí, pastor, pero esto es difícil porque no soy perfecto. Sí, estamos de acuerdo y se lo repito. ¿Y cómo puedo salir yo adelante? Si tiene el temor de Dios, Dios le ha dado palabra. Segunda de Timoteo capítulo 1. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y eso es lo que nos cuesta. Y sabe que en el mensaje dominio propio lo puse con mayúscula. Porque ¿cómo nos cuesta dominarnos a nosotros mismos? ¿Cómo nos cuesta delante de la tentación decir, está bueno, pero el pastor no lo ve? Gracias a Dios que el pastor no lo ve. La iglesia no va a saber nada. Gracias a Dios que la iglesia no va a ser cómplice. Pero nunca se olvide que hay dos ojos eternos que están encima nuestro 24 horas por 7 días. Son los ojos de Dios. Y usted tiene dominio propio para decir, sí lo hago o no lo hago. Su dominio propio es el que le lleva a tener temor de Dios. Porque usted está entre dos decisiones. Le aconsejo que tome la mejor. Si tiene temor de Dios y tiene dominio propio, venció cualquier obstáculo. Está consciente, por más tentativa que sea la cosa, por más bueno que esté la tentación, por más linda que sea eso que le están ofreciendo para que usted peque, si bien nadie se va a enterar, el dominio propio es el que regula su santidad delante de Dios. Si usted tiene temor a Dios, si tiene respeto por las cosas santas,
Ahora, si usted viene solamente para dominguear y después los 6 días a la semana hace lo que quiere, no es problema mío, no es problema de la palabra, no es problema de Dios, es problema suyo. Acuérdese que Dios está 7 días a la semana. Aquí en casa, aquí adentro está 2 horas, pero después todo el tiempo lo llevamos con nosotros. Acuérdese de esto. Por eso muchas veces ponemos o se pone la imperfección, caí porque soy imperfecto. Pequé porque voy camino a la perfección. Sí, sería la excusa ideal. Es el pretexto más conveniente. Pero no es lo que le agrada a Dios. Si tiene respeto por las cosas santas, se va a morder los labios, la lengua, y va a decir, sigo a Dios. Y esta guerra la venzo. Este obstáculo lo paso. Esta prueba la supero. Y tal vez pueda pensar que es una prueba muy difícil de superar. Pastor, tengo temor a Dios, pero lo que me pusieron enfrente es difícil de superarlo. Bueno, 1 Corintios capítulo 10, no nos ha sobrevenido ninguna prueba humana que no la podamos superar, de la cual Dios no nos dé lo necesario para poder superarla. No nos ha sobrevenido nada humano sobre nosotros que no podamos levantar nuestra cabeza y decir, prueba superada. Ninguna tentación es sobrehumana. Ninguna tentación es de otro planeta. Todas las tentaciones son de acá y son humanas. Todos nosotros pasamos exactamente las mismas tentaciones, posiblemente. Todos nosotros pasamos las mismas dificultades, posiblemente. Pero todos nosotros tenemos el mismo poder de Dios para poder superar, porque ninguna de ellas es más fuerte de lo que nosotros podamos superarla. Y esto no lo digo yo, esto lo hace Dios. No nos va a dar una prueba más fuerte de la que no podamos salir. No, es mentira. Nada, ninguna prueba está puesta allí para superarnos. Ninguna. Lo dice la Escritura. Ninguna dificultad está allí para que caigamos. Porque no la pudimos superar. Usted cae porque quiere caer. Usted puede superar a menos que no quiera hacerlo. Porque tiene lo necesario. Tiene el Espíritu Santo, tiene el dominio propio, tiene la convicción de que lo que esté pasando no lo va a superar, porque usted puede pasarlo por arriba, porque Dios está con usted. Tal vez las pruebas que me ha tocado a mí, las que me toquen, serán muy distintas a la suya. Pero ninguna de ambas pruebas van a ser insuperables. Si Dios permite que yo pase por estas pruebas y usted por las suyas, es porque Dios sabe que tenemos lo necesario para superarlas y no caer en la tentación y no caer en pecado. La gente no cae por inconsciencia, la gente cae porque quiere caer y está de acuerdo en caer en pecado. Hay cosas que tenemos que fortalecernos y esforzarnos para rechazarla, para no caer en tentación, para no pecar. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos respeto de Dios, temor a Dios, tenemos lo necesario para superarla. Pero si en su corazón está, quiero caerlo, quiero hacerlo, pues el problema es suyo. No puede juntar en ese mismo corazón el anhelo de pecar y el temor a Dios. Lo santo no se junta con lo inmundo. El agua no se mezcla con el aceite. Mire, este mensaje es para que podamos tener bien en claro qué es el temor a Dios. Porque ya sabemos lo que es pecar, ya estuvimos allá, ya lo hicimos. Y así nos fue. Y caímos y tuvimos la oportunidad y lo hicimos. Y así nos fue, y así pagamos nuestras consecuencias. Pero aquellas tentaciones y aquellos pecados que nos rodeaban aquel tiempo, también nos rodean en este tiempo. La diferencia es que en nuestro corazón está el Señor. Y Él ha puesto en nosotros el bien y el mal. He puesto delante de ti, dice Deuteronomio, la bendición y la maldición. Te aconsejo. Yo te aconsejo que elijas bendición. Te aconsejo que elijas el bien. Muchas veces ponemos esas tentaciones y esas cosas en las que queremos caer como excusa. Porque en el corazón ya se formó esa idea de que cuando aparezca lo voy a tomar. Cuando sea tentado, voy a tomar la tentación. Cuando aparezca la idea de pecar o la posibilidad de pecar, yo lo voy a pecar. Eso está en el corazón. Y no sale hasta que el pecado, la tentación está delante. Tal vez nadie sepa que lo tiene.
hasta que aparece lo que a Dios no le agrada. Y hay una facilidad tan grande para hacer lo que a Dios no le agrada, que lo que sí le agrada. A Dios le agrada que nos congreguemos. Eso es lo que le gusta a Dios, entre tantas cosas. Pues a veces es más fácil no hacerlo y excusarse. A veces es mucho más fácil decir, me llegó visita. A veces es mucho más conveniente decir, me dormí. A veces es mucho más conveniente decir, poner una excusa que decir, no tengo ganas de ir. Esa tentación siempre está los domingos. Porque no dejé comida de ayer, que van a comer los míos. Porque tuve una fiesta, o voy a tener una fiesta. Mire, no sé si decir esto, pero lo voy a decir. Conocimos muchas personas a lo largo de estos años que decían, pastores, no voy a la iglesia. Bueno, está perfecto, porque de tarde tengo un cumpleaños. De tarde. Listo. Las reuniones son de mañana. Sí, pero de tarde tengo un cumpleaños. Está listo. Mire, nosotros no perdemos nada. Absolutamente nada. Y por ahí me quedo. Pero si hay temor a Dios, el estar aquí tiene que ser prioridad. El estar aquí tiene que ir contra todo. Porque es aquí donde nos fortalecemos. Es en la reunión de los santos y los justos donde nos gozamos juntos con el Señor. Y no somos vistos como 20, 30 o 50, somos vistos como uno delante de Dios. Si hay temor de Dios, esto tiene que ser nuestra prioridad. Y no exijo que se congregue, porque nunca lo hice y no lo voy a hacer. Está en cada uno el grado de querer estar delante de la presencia de Dios. Es nuestra decisión y nuestra determinación tener ese temor, pero completo que a medias. Porque puedo ser temeroso de Dios para ciertas cosas. Puedo ser temeroso de Dios para no caer en pecado, puedo ser temeroso de Dios para... Pero también puedo dejar el temor de Dios si tengo la necesidad de mentir y miento. Ya no soy tan temeroso de Dios cuando pongo excusas, soy temeroso de Dios para mis ofrendas. Pero no soy tan temeroso de Dios cuando tengo que dar explicación y pongo excusas. O cuando tengo que hacer algo y miento que no lo pude hacer. Mire, el temor de Dios es integral. No es que usted lo use como un pañuelo y después lo tira y para cuando lo tiene que usar lo deja a un lado porque hace lo que se le antoja. No le digo a la iglesia, le digo a los que nos siguen a través de las redes, porque aquí no pasa esto. El temor de Dios también para esos momentos. Cuando tenemos que decir la verdad, aunque estemos en aprieto, no tengo por qué mentir, tengo temor a Dios y con la verdad voy donde sea. Y si hice la cosa mal y si metí la pata y me fue mal y cometí un error, la verdad tiene que estar delante de mí. Si soy temeroso de Dios. Sí, pastor, pero si digo la verdad me caigo en un problema, pero no va a caer en un problema mintiendo. Va a caer en un problema diciendo la verdad. Y yo estoy seguro que Dios va a amparar su verdad, su decisión. El temor de Dios, querido, es integral, tiene que ser para todo. Yo no puedo tener temor de Dios para no adulterar. El temor de Dios no me permite y lo sigo pero no puedo perder el temor de Dios cuando tengo que colgarme en la luz, cuando tengo que robar agua, cuando recibo un cambio que el que me lo dio se equivocó. Mire, no le hablo ejemplos de otros planetas, le hablo ejemplos de aquí. Me tendría que haber devuelto 200, me devolvieron 600, se equivocó. Gracias, Señor, me bendijiste. No. El temor de Dios tiene que hacer, aunque me sirve, no es mío, lo devuelvo. Eso es temor de Dios. Mire que temor de Dios no es solamente evitar el adulterio, la tentación, la fornicación y el pecado. Es también hacer las cosas justas. ¿A quién no le sirve más plata si se la dan? A todos. Pero el temor de Dios tiene que decir, esto no es tuyo, Fabio, esto lo tiene que devolver. Y lo tiene que hacer. Póngase en una situación cotidiana durante el día. Que tenía que pesar 1 kilo y pesó 900 gramos y cobra 1 kilo. Pero el Señor me bendice de esa forma. La Biblia habla sobre pesa falsa. Pero el temor de Dios es decir, si vendo 1 kilo y me compran 1 kilo, doy 1 kilo y cobro 1 kilo.
No es que cobro más y doy menos. Si hay temor de Dios en nuestro corazón, las cosas tienen que ser justas. Justas. No convenientes. Justas. Porque es así que Dios nos quiere. Y las cosas justas y la verdad a pleno muchas veces nos va a traer dificultades, problemas con los demás. Nos van a criticar, vamos a caer en ridículo solamente por hablar la verdad. Nos van a rechazar por hablar la verdad. Vamos a tener problemas por hablar la verdad. Pero el temor de Dios nos tiene que hacer según la voluntad de Dios. Cuando dice fuimos creados a imagen y semejanza, ¿y usted se lo cree en serio cuando no hay temor en su corazón? Porque muchas veces por zafar de una dificultad mentimos. Aquel que me creó a su imagen y semejanza no es mentiroso. Dios no miente. ¿O sí? Pues a veces para salir de una dificultad hacia el paso, muy compleja o simple, una mentirita piadosa, fue una mentirita piadosa, perdón Señor. Si hay temor en el corazón, la verdad tiene que estar siempre. Pase lo que pase y venga lo que venga. Yo siempre digo lo mismo, no miento. Y me esfuerzo para no hacerlo. Me esfuerzo cada día para no hacerlo. Para no mentir. Para no dar falso testimonio. Para no decir lo que no es. Y por hacerlo, muchas veces hemos tenido problemas. Hemos tenido dificultad. Porque imagínese una situación crítica, límite, y usted tenga que dar una mentirita piadosa solamente para que el otro se vaya contento. Y si le dice la verdad, se lo va a poner de enemigo. El temor de Dios a mí me tiene que decir, yo quiero seguir siendo amigo de Dios, aunque tenga que ser enemigo de los hombres. Pero quiero que Dios sea mi amigo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? El temor de Dios me tiene que llevar a entregarme a Él a un 100%. Porque no puedo convivir con el pecado si tengo temor de Dios en mi corazón. No puedo vivir en mentira, por más pequeñita que sea, si hay temor en mi corazón. No puedo vivir en falsedad si hay temor en mi corazón. No puedo vivir en hipocresía si hay temor en mi corazón. No puedo vivir en pleito si hay temor en mi corazón. El temor en mi corazón me lleva a regular mi carácter. Si soy temeroso de Dios, aunque tenga un carácter colérico, sanguíneo, explosivo, tiene que estar regulado. Tiene que estar regulado. Sabemos que Dios no le va a quitar el carácter, se lo va a enseñar a usar. Y esto lo escuché ayer, no, hoy. Pero si tiene temor a Dios, va a permitir que Dios se lo enseñe a usar. Antes los de carácter fuerte saltamos por lo que sea. ¿Tuviéramos o no tuviéramos razón? Pues muchas veces lo que regula eso es las mismas situaciones con Cristo en nuestro corazón. Lo mismo que me hacía saltar allá, a ver qué es lo que pasa acá. Pastor, yo no puedo cambiar, entonces tenemos un problema, querido. O hay que subirle el nivel al temor de Dios o hay que bajarle el nivel a la carne. Y eso lo regula solamente Dios. Sé que acá no pasa. En otras iglesias sí pasa, acá no. Acá caminamos en santidad, manejamos el carácter, el temperamento, decimos que no a la tentación, no mentimos, no somos pleiteros, nos llevamos bien entre todos, nos amamos, amén. Pasen otras, gracias a Dios por eso. Pero el temor a Dios es lo que nos tiene que hacer cambiar a nosotros, si no, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de seguir a Dios si no tenemos respetos por sus cosas? Si no respetamos las cosas santas, si no decimos esto es así y aquello no es así, y sigo lo que a Dios le agrada. ¿Para qué sigo al Señor si no respeto sus lineamientos, su palabra? Si el Señor me dice a mí, tienes que perdonar a tus enemigos, orar por los que te hicieron daño y bendecir a tus adversarios. Pero Señor, si fui yo el afectado, si hay temor en mi corazón, aunque me duela, lo tengo que hacer. Oro por mis enemigos. Bendigo a los que me persiguen. Oro por aquellos que se han levantado, que blasfeman contra nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús.
Si hay temor en mi corazón, esa parte del carácter tiene que cambiar. Ese temperamento tiene que ser adiestrado, amaestrado por Dios. Tiene que ser guiado por nuestro Señor. Aquellos que saltaban en la casa por cualquier cosa tienen que ser transformados si hay temor de Dios. Y el temor de Dios me lleva a pensar solamente una cosa y ya con esto termino. Dios, lo que voy a hacer, ¿es conforme a tu voluntad? Y no termino porque acá tenemos un problema. Usted puede escuchar la voz de Dios que le diga, no lo hagas. Y el otro le puede decir, hacelo, si es lo tuyo. Si ese temperamento, esa explosión en tu carácter siempre te mantuvo fuerte ante todo el mundo. Usted decide qué voz quiere seguir. O sigue la voz de Dios, aunque se crea que lo que no va a hacer lo deja un poquito más abajo que el resto. O le quieran hacer pensar que usted perdió para todos. Siga la voz de Dios, escuche la voz de Dios. O siga la otra voz que le diga, no baje los brazos, seguí adelante y hacer lo que tenga que hacer y mete el carácter porque siempre te dio victoria en todos los tiempos. Usted lo decide. El temor de Dios transforma nuestra vida como dé lugar. El temor del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, nos hace ser personas distintas, diferentes, aunque el resto del planeta nos rechace. Mientras el Señor no lo haga, lo sigo a Él. Mientras el Señor le agrade lo que hacemos, aunque nos esforcemos todos los días, porque la tentación está a la orden del día. Si a Él le agrada lo que hago, lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir respetando las cosas del Señor, respetando las cosas santas. En mi trabajo, el vocabulario en mi trabajo es espantoso, es horrible. Y tengo más tiempo allí que con mi familia en casa. No por eso hablo de la misma forma. Aunque quisiera hacerlo, el temor de Dios no me lo permite. Primero, nunca lo hice conociendo o no conociendo a Cristo. Y aunque lo hubiera hecho toda la vida, el temor a Dios no me permitiría hacerlo. Porque no estoy marcando diferencia, me estoy sumando al otro. Si hay temor en mi corazón, tengo que marcar diferencia como de lugar aunque me rechacen, aunque me digan que no pertenezco al mismo grupo, aunque me dejen afuera de todas las decisiones, no me importa. Si al Señor le agrado lo que hago, con eso me basta. Y eso me da la victoria. El temor a Dios tiene que regular nuestra vida. El temor a Dios, el respeto por las cosas de Dios, de la forma de pensar del Señor, de su palabra. Tenemos consejo para todas nuestras necesidades en la palabra del Señor. Ahí tenemos todo. Y si hay algo que está diciendo y va contra mi temperamento, contra mi instinto, no importa, déjelo a un lado y haga lo que dice la palabra del Señor porque está respetando la voluntad de Dios. Esto es temer a Dios, respetar sus cosas, respetar su palabra, respetar su presencia, respetar su amor, respetar su misericordia. Cada día de nuestra vida. Y cuando lleguemos allá, si así el Señor lo permite, entonces ya no va a tener ese problema. Tampoco va a hacer lo que se le antoje. Porque allá vamos a estar más regulados que nunca. Pero si llegó allá es porque tuvo temor en su corazón, temor a Dios en su corazón aquí en la tierra. Y eso le permitió marcar diferencia. Y cuando vino el Señor, lo encontró respetando las cosas del reino. En todas sus áreas y en todos sus órdenes. Por eso está allá. Bendito Dios. Adoramos tu nombre, Dios. Exaltamos tu gloria, tu poder, tu infinita misericordia. Te damos toda la alabanza y el honor a ti porque tú eres bueno, Dios. Tú eres santo, tú eres digno. Gracias, Señor Dios mío, por tu perfecta, buena y agradable voluntad sobre nuestra vida. Gracias, Señor Dios mío, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor Dios mío, porque tu palabra, Señor, sin duda despertó algo en nosotros en esta mañana, sin duda, Dios, como lo hizo en mí durante la semana. Gracias porque esta palabra sin duda nos refresca algo bien simple y es respeto por ti, Dios. El temor a las cosas del reino.
el caminar conforme a tu voluntad, el hacer lo que a ti te agrada, aunque el resto del planeta le desagrade. El no caer en la tentación, Señor, sino estar fortalecido en la fe, porque ninguna prueba es superior a la que podamos, Señor, superar, Dios. Ninguna prueba es mucho más grande de la que podamos superar, al contrario. Todas las pruebas que se nos presentan delante, señores, porque sin duda la podemos superar, porque tú estás permitiendo eso, Dios. Porque tú sabes cuáles son nuestros límites, nuestra fuerza. Tú sabes cuál es, Señor, el nivel de fe. Tú sabes, Señor, todas las cosas de nosotros, Dios. Pero, Señor, si hay algo que tenemos que aumentar en este tiempo es el temor a Dios. El temor, el respeto, la obediencia, el servicio, el amor por las cosas tuyas, Dios. En este tiempo, Señor, donde muchas cosas se toman a la ligera, donde, Padre, parece que, Señor, Dios mío, no hay respeto por nada, entonces nosotros tenemos que marcar diferencia, Dios, siendo temerosos de ti, haciendo tu voluntad, siguiendo tus lineamientos, caminando, Señor, en tu palabra. Esforzarnos para no torcernos ni a derecha ni a izquierda del mensaje de tu palabra, sino que podamos seguir cumpliendo tu voluntad, Señor, hasta que llegue ese gran día, Dios. Entonces, Señor Dios mío, las cosas ya habrán pasado, pero en el mientras, pedimos que tú nos fortalezcas día y noche, Dios. Que tu palabra y tu presencia, Señor, renueven nuestra fuerza, nuestra confianza, nuestra fe en ti, todos los días. Para que cuando se presente la dificultad, la tentación o el pecado delante de nuestros ojos, entonces, no tengamos que decidir, porque el decidir es no saber qué vamos a hacer, sino que estemos confiados de rechazar aquello que a ti no te agrada, Dios. Rechazar lo que a ti no te gusta, Dios, y hacer lo que a ti te agrada, Señor. Aunque los amigos, la familia nos critiquen, Señor, no importa, lo que queremos es agradarte a ti, tener un corazón conforme al tuyo, Dios, para hacer tu voluntad, seguir caminando en obediencia, en servicio, en amor, y haciendo lo que a ti te agrada todos los días que nos concedas de vida, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Dios. Ayúdanos, Señor, porque cuando abrimos la puerta de la casa, entonces la tentación viene, el pecado está a la puerta, pero nosotros estamos creyendo en un Dios que nos ha apartado para hacer algo distinto. Y como nos ha apartado, nos ha dado lo necesario para poder superar cada prueba, porque en Él ya somos victoriosos, en Él ya hemos vencido. Pero, Padre, sabemos, Señor Dios mío, que muchos días estamos o frágiles o débiles. Igualmente así siempre estás con nosotros. Tu Espíritu Santo está cuando estamos débiles, pero también cuando estamos fortalecidos. Y ese Espíritu Santo es el que regulará siempre nuestro temor, Dios. El tener ese respeto, el de saber qué es lo que está mal delante de ti y no hacerlo. Pero saber lo que está bien delante de ti y sí hacerlo, porque eso es lo que a ti te agrada. Señor, aumenta el temor sobre la iglesia. El temor a Dios, las cosas santas, el respeto, la santidad. Aumenta, Señor, Dios mío, no solamente aquí en estas reuniones, sino 7 días a la semana. Cuando estemos en reunión con hermanos evangélicos o estemos en reunión con personas inconversas. Porque muchas veces la situación así lo ameritará, Dios. En nuestro trabajo, en los estudios, cuando estamos rodeados de inconversos, Señor, que se aumente el temor a Dios en nuestro corazón. Que sea aumentado en nosotros el respeto por el Espíritu Santo y las cosas de Dios, para que podamos marcar diferencia. Los pocos lo aprobarán y querrán saber lo que tenemos, pero la mayoría nos rechazará. No importa, Dios. De eso tú tomarás el control. Ayúdanos en este tiempo, Dios. Multiplica en nosotros ese temor, ese respeto, esa obediencia, el querer servirte, el buscar tu rostro, el poder estar aquí, el buscar tu presencia, tu palabra, el recibir discernimiento y revelación de tu voluntad, Dios. El tener momentos de oración, Señor, eso fortalece el respeto a las cosas de Dios. No permitas nunca que sea mezclado el respeto de las cosas tuyas con lo mundano. No lo permitas, Señor. Rechazamos, ayúdanos a rechazar todo aquello que a ti no te agrada, Dios. Aunque el mundo nos juzgue, aunque el mundo nos condene, lo que a nosotros nos tendría que importar día por día es hacer tu voluntad buena, perfecta y agradable. Para eso estamos aquí, para poder pedirte que nos fortalezcas, para que seamos fortalecidos en la fe, en el Espíritu, para que tomemos fuerza nueva en este ahora, Dios mío, porque por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero si estás, entonces seremos como débil diciendo, fuerte soy para la gloria y honra de tu santo nombre. Ministranos, Espíritu Santo.
No solamente a nosotros, sino a aquellos que nos siguieron a través de las redes y nos seguirán a través de las redes, para que puedan también este tiempo estar siendo fortalecidos en la fe y ese temor a Dios sea que regule toda la vida, que sea lo primero, un estilo de vida en cada uno de aquellos que nos siguen, así como lo sea en nosotros también para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús.